¿Qué es la meditación? La meditación es un estado y vamos a definirlo utilizando bases fisiológicas. Una parte importante de nuestra base fisiológica es el sistema nervioso. El comportamiento de nuestro sistema nervioso define en gran parte el estado en el que nos encontramos y el cerebro es la sala de control principal de nuestro sistema nervioso. Por tanto, para definir el estado de meditación lo haremos en relación a los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. Modo pensar. Como su nombre indica, hace referencia a los pensamientos. Modo observar, que nos permite, por ejemplo, hacernos conscientes del producto del modo pensar. Modo percibir, nos permite ser conscientes de la información sensorial que procede tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo y no incluye la traducción a palabras. Modo silencio. En este caso, el cerebro no genera pensamientos, somos conscientes de todo lo que ocurre sin ser interrumpidos por los pensamientos. Se corresponde con un estado de atención óptima y de estar en el presente. Los modos que están presentes en el estado de meditación son observar, percibir y silencio. Por tanto, el estado de meditación se caracteriza por la presencia del modo silencio y la ausencia del modo pensar. La preparación para alcanzar el estado de meditación podemos denominarla práctica de la meditación y se corresponde con los espacios de tiempo dedicados a favorecer los modos observar y percibir para así disminuir el modo pensar y permitir la aparición del modo silencio. Por tanto, practicar la meditación es favorecer los modos percibir y observar. ¿Para qué sirve la práctica de meditación? La práctica de meditación nos hace conscientes de dónde está nuestra atención y de cuáles son sus características. Las prácticas de meditación que encontrarás a lo largo de este curso te ayudarán a centrar tu atención y a ponerla a disposición de los modos observar y percibir. Los momentos en los que paras y te sientas a practicar la meditación favoreces hacerte consciente de lo que ocurre en tu interior. Desde el modo observar, escucha los pensamientos sin identificarte con ellos y así poco a poco vas optimizando tu modo pensar, decidiendo lo que es útil en él y lo que no. Al practicar la meditación, también descubres las posibilidades del modo percibir. Te haces consciente de nuevas sensaciones y colaboras para que tu sistema nervioso funcione equilibradamente. Te mantienes observando y percibiendo y de esta manera los pensamientos pierden el protagonismo y el desgaste por la actividad no necesaria del modo pensar disminuye. En este curso de preparación a la meditación presentamos en cada unidad una explicación sobre un aspecto fisiológico relacionado con la atención y los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. A continuación, planteamos una hipótesis para que tú mismo investigues al respecto. Para ayudarte en esta investigación, en cada unidad también encontrarás una práctica de meditación para experimentar acerca de la hipótesis presentada. Este curso quiere ayudarte a conocer más acerca de la fisiología y el funcionamiento del sistema nervioso para que experimentes las posibilidades que te ofrece, entre ellas el estado de meditación. Hola, mi nombre es María Teresa y voy a acompañarte a lo largo de este curso de preparación a la meditación. Mis dos grandes pasiones son el método científico, soy doctora en ciencias físicas, y la meditación, que forma parte de mi día a día desde que tenía 21 años. Y ahora me encuentro en un momento muy feliz porque me es posible unir ambas pasiones y un primer resultado es este curso de preparación a la meditación basado en el método científico, que te permitirá investigar a través del método científico y la práctica de la meditación, las posibilidades de nuestro sistema nervioso, las capacidades que tenemos para equilibrarnos y vivir de una manera serena y consciente. Cada unidad del curso sigue una misma estructura.
Se comienza con una explicación de un aspecto de nuestra base fisiológica, a continuación se plantea una hipótesis basada en esta explicación y finalmente se propone una práctica de meditación, gracias a la cual podéis investigar y experimentar acerca de la hipótesis presentada. Nosotros aportamos la introducción, que es la explicación, el objetivo, que es la hipótesis, y material y métodos, que es la práctica de meditación. Resultados y conclusiones lo escribís vosotros. Es un curso interactivo y todos iremos aportando descubrimientos, que esta es otra característica de la ciencia. La investigación tiene un aspecto participativo, se avanza aunando conocimientos y experiencias. Y todo muy sencillo, simplemente necesitamos tener un lenguaje común, es decir, que cuando utilicemos una palabra o un término, todos estemos de acuerdo en su significado, en el uso que vamos a dar a esa palabra o ese término. Por eso hemos comenzado definiendo estado de meditación, práctica de meditación y modos de funcionamiento de nuestro cerebro. A medida que vayan apareciendo nuevos términos, los iremos definiendo con claridad, para tener una base común que nos permita comunicarnos acerca de las experiencias relacionadas con la meditación. Simplemente necesitamos un lenguaje común y podríamos pensar, pues con mirar al diccionario lo arreglamos, pero este es un campo de investigación un poco especial y no todo está claramente definido. Por ejemplo, si buscamos la palabra meditación en el diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que meditar es definido como pensar atenta y detenidamente acerca de algo. Y esta definición no encaja con nuestra experiencia, porque uno de los síntomas que experimentamos al meditar es una paulatina desaparición de los pensamientos. Se van debilitando hasta alcanzar un estado de silencio interior. La definición que proponemos de meditación es estado de silencio interior, es decir, aparición del modo silencio. Y fijaros, esto es una hipótesis, porque salvo que hayáis experimentado el modo silencio, esta definición es una hipótesis para investigar. La práctica de meditación es el espacio de tiempo en el que decidimos parar, sentarnos, cerrar los ojos e interiorizar nuestra atención. Al parar, facilitamos experimentar nuestro interior. Al sentarnos a practicar la meditación, cesamos cualquier actividad que requiera nuestra atención o la participación del modo pensar, porque justamente lo que buscamos es disminuirlo. Durante ese tiempo, la propuesta es escuchar y seguir las indicaciones de la práctica de meditación guiada que encontrarás en cada unidad. Estas indicaciones te ayudarán a centrar la atención y a potenciar los modos observar y percibir. En estas prácticas no encontrarás cosas del tipo imagínate esto o piensa en tal cosa, porque en ese caso seguiríamos activando el modo pensar. Por tanto, las prácticas de meditación buscan favorecer la experiencia del estado de meditación, buscan favorecer la aparición del modo silencio. La posibilidad de estar en estado de meditación mientras estás haciendo otra cosa, es decir, disfrutar del estado de meditación a lo largo del día, es una hipótesis de más alto nivel y queda fuera de los objetivos de este curso. En este curso compartimos lo que es una experiencia para nosotros, lo que hemos experimentado muchas veces y gracias a este cúmulo de evidencias pues hemos podido desarrollar este curso. Al practicar la meditación de manera habitual, lo que sí notaréis a lo largo del día es que de manera espontánea están más activos los modos observar y percibir. Y esto ayuda a experimentar el espacio entre lo que pensamos y nuestra propia existencia. Es decir, que la práctica de la meditación ayuda a vivir diferenciando entre lo que pensamos y lo que somos. Vamos a dar algunos detalles más acerca de los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. Modo pensar, modo observar, modo percibir y modo silencio. Estos términos no los vais a encontrar en ningún diccionario ni en ningún libro de medicina, porque los hemos creado
para buscar este lenguaje común y sencillo que nos permita hacer referencia a las capacidades básicas de nuestro sistema nervioso y, por tanto, de su sala de control principal, que es el cerebro. El origen de estos términos tuvo lugar en una de las clases de metodología de investigación que estaba impartiendo en la Universidad Europea de Madrid. Entonces, en estas clases explicaba las cualidades de un científico, objetividad, observación, y las relacionaba con las bases fisiológicas de nuestro cerebro. Entonces les animaba a desarrollarlo a medida que desarrollaban su proyecto de investigación. Y la cuestión es que en un momento dado estábamos en la sala de ordenadores, cada alumno tenía su ordenador y estaba redactando su proyecto de investigación. Y al acercarme a uno de ellos para ayudarle, un chaval malagueño que era muy nervioso y esta tarea de investigación le costaba, pues según estábamos charlando, recordó la explicación y me dice: profesora, me voy a poner en modo observar. Y a partir de ese momento se tranquilizó, le funcionó bastante bien y siguió con su tarea. Entonces la expresión me llamó mucho la atención y ha sido el origen de estos términos para definir el funcionamiento básico de nuestro sistema nervioso. Son unos términos que resultan muy útiles para este lenguaje común que nos permita comunicar cómo nos encontramos, qué experiencia tenemos, cómo es el estado de nuestro sistema nervioso. Los tres primeros modos son fáciles de reconocer. Modo pensar. Como su nombre indica, hace referencia a los pensamientos. Es un modo ampliamente utilizado y a veces en exceso. Usamos tanto el modo pensar que puede llegarnos a parecer que es el único. Incluso ha habido momentos que se ha equiparado con la propia existencia. Recordemos la frase de Descartes: pienso, luego existo. La base fisiológica se encuentra en la corteza cerebral, donde a partir de la experiencia y el aprendizaje se van creando conexiones neuronales. Cada vez que adquirimos conocimiento o memorizamos experiencias, se ligan entre sí redes de neuronas. El doctor Fuster utiliza el término cógnito para referirse a la unidad básica de conocimiento o ejecución. Aquí nos referiremos a las agrupaciones de redes neuronales con el término programas. Hacemos una analogía con los programas que se pueden grabar en los circuitos de un ordenador, que es un concepto que todos manejamos muy bien. Por supuesto que hay diferencias. El comportamiento de la sinapsis entre neuronas no es digital, no es tipo 1-0 como en los ordenadores. Aunque ya existen circuitos que simulan el comportamiento de la sinapsis entre neuronas, por ejemplo el Neurogrid, que ha conseguido simular el comportamiento de 1 millón de neuronas. Y una de las cosas que han encontrado al hacer este tipo de circuitos es que tienen un consumo muchísimo menor al de un ordenador digital. Es muy interesante pues, copiar el funcionamiento de nuestro cerebro porque es mucho más eficiente. Fijaros, nosotros tenemos 80.000 millones de neuronas. Estamos hablando del Neurogrid, 1 millón de neuronas, y nuestro cerebro consume 200.000 veces menos que el equivalente a este tipo de circuitos. Y digo esto para que nos demos cuenta de la maravilla que llevamos puesta. Y dentro de esta maravilla, una parte es el modo pensar. No es el todo, por supuesto, pero lo curioso del modo pensar es que forma parte de la última fase de la evolución que ha tenido lugar en los seres humanos. Tenemos el potencial de disfrutar de un modo pensar bien equilibrado. Podemos haberlo desarrollado en determinados aspectos y que nos resulte de gran ayuda para realizar determinadas tareas, y también puede ocurrir que en otros aspectos haya errores en la programación y sea una fuente de trastornos y sufrimiento. La buena noticia es que nuestro cerebro tiene una gran plasticidad. Igual que en el ordenador borramos y grabamos programas, en nuestra corteza cerebral cambian las conexiones neuronales dando lugar a nuevos cógnitos o programas. Y una hipótesis que investigaremos a lo largo del curso es que la práctica de la meditación favorece hacer cambios en aspectos disfuncionales del modo pensar. El modo de funcionamiento que nos va a ayudar en esta tarea es el modo observar.
Cuando encendemos el modo observar, nos damos cuenta de que el modo pensar no es único. Perdemos la identificación con los programas mentales y es como que nos sentáramos delante del ordenador. El modo observar nos da una capacidad de ver objetivamente el funcionamiento de los programas mentales del modo pensar. Con el modo observar encendido nos damos cuenta de que los pensamientos es solo una parte de la actividad de nuestro cerebro. Es como que nos damos cuenta de que una parte observa y otra piensa, que sería el equivalente a salir del ordenador y sentarnos delante de él a observarlo. El modo observar nos permite supervisar la actividad del modo pensar y favorece hacer cambios. En las prácticas de meditación vamos a distinguir claramente estos dos modos y vamos a ver las posibilidades que tenemos con el modo observar de también relajar el modo pensar. También vamos a investigar sobre la hipótesis de que es posible observar sin pensar, aunque se puede considerar una hipótesis probada porque hay ejemplos en la naturaleza. Un bebé observa, percibe información del mundo que le rodea y aún no tiene desarrolladas las estructuras nerviosas que constituyen la base del modo pensar. El modo percibir hace referencia a la consciencia corporal. Este modo de funcionamiento nos hace conscientes de las informaciones que llegan de las diferentes partes de nuestro cuerpo hasta nuestro sistema nervioso central superior. Dentro del modo percibir se encuentran los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. También el sentido somático, que nos da información acerca de las sensaciones de temperatura, presión y vibración. El sentido nociceptivo, que nos informa acerca de las sensaciones de dolor. Y el sentido propioceptivo, que nos da información acerca de la posición de nuestro cuerpo. Con este sentido propioceptivo, aunque tengamos los ojos cerrados, nos damos cuenta de cómo tenemos colocado nuestro cuerpo. Aumentar el modo percibir es hacernos más conscientes de todas estas informaciones que llegan hasta nuestro cerebro. Una cosa es percibir y otra traducir estas percepciones al modo pensar. A lo largo de nuestro desarrollo individual, la percepción tiene lugar antes del desarrollo del modo observar. Un bebé percibe, tiene sensaciones antes de conocer las palabras que definen cada sensación. El funcionamiento intenso de los modos observar y percibir favorece la aparición del modo silencio. La observación hace que los pensamientos vayan perdiendo intensidad y, por otra parte, cuanta más atención ponemos en lo que percibimos, pues menos atención ponemos en lo que pensamos. Con lo cual llega un momento en el que los pensamientos se desvanecen y hay un intervalo de observar y percibir sin pensar, que dura hasta que aparece el siguiente pensamiento. Esta será nuestra línea principal de investigación para alcanzar el estado de meditación, es decir, el estado de silencio interior. Y por último, vamos a llegar a un acuerdo sobre el sentido con el que vamos a utilizar la palabra realidad y el término experiencia real. Algo es real para nosotros si existe la base fisiológica que permite su existencia. Por tanto, realidad es la información que recibimos a través de nuestro sistema nervioso. Una experiencia es real para nosotros si nuestro sistema nervioso así nos lo indica. Queda fuera de nuestra investigación la cuestión de cómo es el mundo más allá de cómo lo perciben nuestros sentidos, más allá de cómo es procesado por nuestro sistema nervioso. No cabe duda de que nuestro sistema nervioso no detecta todas las frecuencias, ni todos los colores, ni muchas otras informaciones. Pero es que con investigar las posibilidades que nos da nuestro sistema nervioso, nuestras posibilidades de percepción, de conciencia, pues ya tenemos para disfrutar un montón. Resumen: sentarnos implica parar nuestro movimiento, dejar de desplazarnos. Meditar implica parar el movimiento mental, dejar de utilizar el modo pensar. Cuando el modo pensar se apaga, se enciende el modo silencio.
En las prácticas de meditación favoreceremos el funcionamiento de los modos observar y percibir para disminuir la actividad del modo pensar y favorecer la aparición del modo silencio. Observar los pensamientos hace que estos pierdan fuerza. Percibir las sensaciones hace que prestemos menos atención a los pensamientos. Por tanto, ambos modos colaboran a disminuir la actividad del modo pensar y facilitan la aparición del modo silencio. Iremos planteando hipótesis y metodología de investigación a través de prácticas de meditación para que lo experimentéis por vosotros mismos. El estado de meditación es una experiencia real. Existe la base fisiológica que permite que tengamos esta experiencia. Es un estado en el que se experimenta equilibrio, atención centrada, serena y a la vez intensa, y produce una sensación de recuperar fuerzas.